En fin, entrando en tema, es un privilegio, por supuesto, poder exponer la palabra del Señor en medio de la congregación. Y en esta mañana continuamos una serie que hemos estado llevando, que el pastor comenzó hace unas semanas atrás, que tiene que ver con el pacto de membresía, preparando nuestros corazones para poder, para lo que va a ser nuestra reunión anual, nuestra reunión congregacional, en el cual algunos miembros, algunas personas que aspiran a ser miembros, se harán miembros y tendrán que firmar este pacto, y el resto de nosotros que ya somos miembros tendremos que renovar nuestro pacto de membresía, y ese es el propósito de esta serie, muy apropiadamente. El tema de hoy va a estar basado en Mateos capítulo 5, versículo 13 al 16. Y como les mencioné, tiene que ver en cuanto a una de las cláusulas sobre nuestro pacto de membresía. Por supuesto, nosotros venimos acá a predicar sobre lo que la palabra de Dios nos enseña. En este caso, muy apropiadamente, nuestro pacto de membresía está bastante fundamentado 100% en lo que la palabra de Dios enseña. Así que hacemos una integración de ambas. El propósito de este pacto de membresía que nosotros tenemos como iglesia no es el simplemente tener un documento más que llenar, ni el tampoco hacerte entender qué categoría llenar cuando llenas un documento en el hospital sobre cuál es tu religión. El propósito es que nosotros entendemos que queremos motivar a las personas a no solamente venir aquí a calentar sillas. Y cuando digo a calentar silla, no me refiero a que todos tenemos que estar activos, activos en el momento en que estamos en el servicio. Quiero decir con esto que hubo un momento en el pasado donde nuestra iglesia no era tan numerosa, en que había más personas en la tarima que las que incluso habían siendo impartidos por la administración. Y lo ideal es que obviamente haya un grupo que esté activo para servir a aquellos que obviamente vamos a estar siendo impartidos y ministrados, pero debemos recordar que este no es el campo de batalla. Lo que pasa aquí el domingo en la mañana no es el campo de batalla. Este es más bien el comando donde las municiones son guardadas, donde los soldados son entrenados, pero el campo de batalla está allá afuera. Y cuando hablamos de calentar silla, hablamos de alguien que simplemente viene, escucha y se va como si nada ha pasado y sigue viviendo una vida como si nada ha pasado. Y lo que queremos es que las personas vengan, entiendan cuál es la función por la cual estamos acá, y que cuando salgan renovados y listos para enfrentar entonces la batalla a la cual hemos sido llamados. Con este fin, entonces tenemos estas cláusulas en el pacto de membresía que ayudan a la persona cuando entra a la iglesia o cuando se dispone a ser miembro de la iglesia a entender qué es lo que se espera de él. No por capricho del liderazgo ni de la iglesia como tal, sino porque es lo que entendemos que la Biblia nos enseña y demanda de cada creyente. Y simplemente queremos ayudar a las personas a clarificar cuál es ese concepto y cuál es el ideal y qué es lo que nos proponemos como iglesia a alcanzar juntos y a ayudar a los individuos a desarrollar su mejor potencial en Cristo. Así que quiero en esta mañana que tengamos un corazón receptivos al concepto que vamos a tratar, al consejo divino de las Escrituras, y nos dispongamos a tomar con valentía el reto de servir a aquel que nos llamó con la integridad y la diligencia que corresponden a dicho llamado. Para lograrlo, vamos a meditar sobre el pasaje que se encuentra en el Sermón del Monte, en Mateos capítulo 5, versículos 13 al 16, y cubriremos los siguientes puntos durante nuestro recorrido en esta mañana. 4 puntos que van a estar dispersos a través del tema. La primera es la vida del creyente y cómo esta debe ser como la sal y como la luz, los cuales son las comparaciones que hacen este pasaje. El segundo punto importante es que hay una advertencia al creyente descuidado que puede caer en la insipidez espiritual y caer en prácticas de oscuridad. El tercero es que si hay una advertencia al creyente por su inutilidad, ¿qué se puede entonces concluir del no creyente? Y por último, cómo mi iglesia, siendo un medio de gracia, me quiere animar a seguir adelante en esta larga pero muy gratificante carrera cristiana. Así que
vamos a orar para entrar entonces en tema y nos disponemos a permitir que sea el Señor ministrando nuestros corazones. Padre Santísimo, te damos las gracias en esta mañana por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias porque hasta aquí tú nos has cuidado y nos has traído. Queremos ahora pedirte, Señor, que seas tú, por medio de tu Espíritu Santo, ministrando nuestros corazones, que yo me presente delante de ti, Señor, como un instrumento en tus manos, que tú des sabiduría a mi persona para poder impartir, Señor, tu verdad con sencillez. Nos encomendamos en tus manos, Señor, háblanos y que podamos ser renovados por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dice el texto en Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. Vosotros, leo la Reina Valera del 60. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Para entrar en contexto, ¿a quiénes les dice esta comparación Jesús? ¿A quiénes Jesús le está hablando directamente? Entendemos en el Sermón del Monte que Jesús, seguido por la multitud, se aparta de la multitud, sube a una montaña y dice que cuando sus discípulos llegan y le siguen a él, él se sienta y les comienza a enseñar. Así que entendemos que el mensaje va directamente a aquellos que son discípulos de Jesús. Sin embargo, también reconocemos que había una multitud a su alrededor que podía con facilidad escuchar las enseñanzas, pero la audiencia primaria es los discípulos de Cristo. Jesús toma un elemento importante de la época, como lo era la sal, y lo compara con la vida del creyente y su impacto en el mundo. Ciertamente no quiero disminuir el valor de la sal en nuestro tiempo. Lo que pasa es que como es algo tan común, tan fácil de adquirir y tan económico, entonces tendemos por naturaleza a menospreciar su valor. Pero en aquellos tiempos no era así. Si queremos hoy poder entender lo valioso que era, tendríamos que preguntarle a alguien que por razones de salud se le ha prohibido que coma alimentos con sal. Y se da cuenta que le cuesta vivir una vida disfrutando, mejor dicho, la vida, porque no puede comer ningún alimento que tenga sal. Gracias, mi hermano. Entonces, ¿qué sucede? En aquellos tiempos no era así. Lo que sucedía era que la sal era tan importante que incluso fue la razón por algunas guerras. Y cuando hablo de guerras, por supuesto, en los tiempos antiguos no estoy hablando de cohetes, bombas, estoy hablando más de palos y cuchillos, pero miles de personas con palos y cuchillos puede causar cientos o miles de muertes. ¿Y qué sucedía? Que las zonas que eran ricas en este mineral dependían de sus ingresos económicos de este mineral, exportándolos. Y países que estaban en el medio, con conflictos por cualquier razón, tomaban e intervenían las cargas que iban hacia esos otros países que estaban importando el material, y esto generaba conflictos bélicos entre ciertos países. Así que la sal llegó a ser un punto muy importante, o un elemento muy importante en aquella época, especialmente en la época en que Jesús estuvo ministrando entre nosotros. ¿Y qué sucedía? Que la sal tiene ciertos elementos que son importantes para la vida. De hecho, médicamente el cuerpo necesita la sal. Por supuesto, no en grandes cantidades, pero el sodio que la sal contiene ayuda a que el cuerpo se hidrate incluso. Es la sal la responsable de inyectar dentro de las células el agua, el líquido, que permite que el cuerpo se mantenga hidratado. Es la sal la que ayuda a que el cuerpo regule el líquido que tiene en sí y que mantiene el pH de la sangre. Y aquí parezco un doctor, pero no se preocupe, todo lo investigué ayer en Google.
No, porque no crean que oye, este sí sabe mucho. Lo cierto es que la sal es un elemento valioso y necesario para la vida, para la salud del cuerpo humano. No solo eso tampoco, la sal tenía una función en aquel tiempo donde no disponíamos de los sistemas refrigerantes que tenemos hoy, porque nosotros podemos comprar carne en el mercado, la agarramos, quién sabe cuánto tiempo tiene, pero como está refrigerada, la podemos adquirir con facilidad y la podemos también almacenar en nuestros hogares, donde también tenemos unas buenas neveras que las mantienen también refrigeradas. Pero en aquellos tiempos no había nada de eso. ¿Cómo hacían las personas para entonces mantener una civilización, una población con vida, con estos alimentos que perecen con facilidad o incluso que se descomponen y pasan a ser venenos para el cuerpo? Entonces ellos usaban la sal para preservar estos alimentos, porque la sal, aparte de sus buenas propiedades, también es un buen antiséptico, creo que es la palabra, porque ayuda a matar bacterias o a evitar que las bacterias crezcan en los componentes. Así que vemos el valor que tiene y que tenía la sal en aquellos tiempos. Era tan valiosa la sal que el salario de un soldado era el equivalente a un paquete de sal. De allí, de hecho, viene la palabra en latín, del sueldo de un soldado era un salarium, que deriva de sal. Ok, vamos a cultura general. Entonces, de hecho, a mí me contaban la historia que a veces la manera de pago a veces eran trueques. Yo te doy esto, tú me das un poquito de sal, y eran formas de pago. Es allí el valor de la sal. O sea, nosotros hoy cuando vayamos al mercado creo que vamos a apreciar un poquito más el verlos en los estantes, ¿no? Lo cierto es que al Jesús usar un elemento tan valioso en su tiempo como lo fue la sal y compararlo con la vida y función del creyente, nos dice cuán valioso es nuestro llamado y cuán importante es nuestro deber en cumplir lo que se nos ha encomendado. Vamos a hablar ahora sobre ¿qué connotaciones tiene la sal en cuanto a la vida del creyente? Y puedo pensar, o voy a usar algunas de ellas, pueden haber muchas, seguro 2 de ellas estaban ciertamente en la mente de Cristo cuando estaba impartiendo el mensaje, pero voy a sacarle mayor provecho a la ilustración de la sal. Primero, la sal es blanca, símbolo de la pureza. ¿Y qué podemos nosotros decir sobre lo que se espera de nosotros como creyentes en cuanto a nuestra integridad, en cuanto a nuestra vida, cómo llevamos nuestra vida cristiana y cómo los demás pueden percibir lo que nosotros le decimos si esto no está respaldado por una vida íntegra? Así que la sal es blanca, la sal actúa en lo secreto, la sal puesta en el paladar va a generar en nosotros una necesidad de beber algún líquido, de sed. La sal preserva, pero la sal también puede corromperse. De la misma manera, así como hablé de la pureza de la sal, es contradictorio ver un creyente cuya vida sea contraria al ejemplo que Cristo nos dio, que carezca de esa pureza que representa su llamado. Fuimos llamados a vivir vidas de santidad. La primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 15, dice: como aquel que los llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Para esto es necesario que guardemos nuestros corazones de aquello que nos puede contaminar. Proverbios habla de, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Había mencionado que la sal actúa secretamente. Es decir, nadie puede ver cómo las propiedades de la sal preservan una carne que tiene días de obtener bacterias. Sabemos que combate el deterioro, aunque no podemos verla en su operación. No obstante, su influencia es muy real. El creyente no hace su deber con el fin de ser visto o aplaudido. De hecho, ni siquiera se asegura que pueda ver el resultado de aquellas cosas que haga necesariamente. Pero las hace porque está comprometido con aquel que le impuso aquello que tiene que cumplir
y porque sabe que su galardón necesariamente no es aquí en la tierra, sino que su satisfacción está en cumplir y obedecer a su Señor. La sal produce sed. Una característica de la sal es que obviamente nos da una necesidad de ingerir líquido. Y cómo la vida del creyente puede tener este efecto en la vida de otros. Cómo nuestra vida está haciendo que otros anhelen buscar del Señor. Cómo nosotros somos un ente que influencia en nuestra sociedad para que otros quieran y deseen seguir al Señor. Sabemos que hay muchas personas de las cuales hoy por los medios de comunicación podemos ver que hacen obras que a veces nos hacen decir, wow, cómo esta persona tuvo el coraje, o tuvo la valentía, o tuvo la abnegación de dejar esto por sacrificarse para hacer una u otra obra. Recuerdo un individuo que era un modelo mexicano, haciendo películas, se hizo muy famoso, y el individuo fue impactado por el mensaje de las Escrituras. Como buen mexicano, es adorador de la Virgen de Guadalupe, pero cuando tú escuchas el testimonio y la manera como radicalmente él cambió su caminar para limitarse a obedecer los mandatos bíblicos, y al final de su testimonio viene y dice que viva la Virgen de Guadalupe, y tú dices, pero ¿cómo es esto posible? Y tenemos ejemplos como grandes hombres en la historia y mujeres en la historia, como Gandhi, la Madre Teresa de Calcuta, que tú te explicas, personas que completamente abandonaron todo, renunciaron en sí a todos por seguir un gesto de nobleza, de amor al prójimo, y sin embargo los ves que no tienen las doctrinas que nosotros tenemos, que consideramos bíblicas y sanas y reales. Y te haces preguntar, ¿por qué traigo esta colación? ¿Porque ellos son salvos? En realidad no lo sé si son salvos o no lo son salvos, pero sí sé que hay ciertas cosas que me hacen cuestionar, porque no son cristocéntricos en su doctrina y sabemos que solamente en Cristo hay salvación, y entre otras cosas. Pero este es el punto que quiero darte a entender. Si a nosotros nos mueve el piso el no poder entender cómo estos individuos pueden renunciar a sí mismos para entregarse a una causa noble, cómo nosotros estamos siendo también agentes de influencia en nuestro entorno por vivir vidas abnegadas para servir a quienes nos rodean y glorificar el nombre de nuestro Señor. Si nosotros que proclamamos tener la verdad, si nosotros que proclamamos saber cómo guiar a las personas a la vida eterna por medio de aquel que es el único camino, que es Cristo Jesús, no tomamos control y no cumplimos esa función y nos desprendemos de la posibilidad de poder impactar como estos individuos que antes mencioné, y otros, personas que literalmente entregan su vida, dejan su país, dejan a su familia y se van a perseguir por una causa que los mueve, vidas nobles, gestos abnegados, y nosotros que somos los creyentes en Cristo, ¿qué es sobre nuestro impacto en la sociedad? Y cómo nuestro impacto pudiese también, así como nos hace a nosotros cuestionar, porque ojo, este tipo de conductas que son anormales, porque cuando todo el mundo miente y un individuo decide por amor a Cristo abstenerse a la mentira, esto es una conducta normal. Cuando un individuo roba, por ejemplo, tuve la experiencia en una compañía donde yo trabajaba, que agarraron a todo el departamento robando horas. Reclamaban que entraban a las 5 de la mañana y lo que hacían era que mandaban a un individuo a las 5 de la mañana, los ponchaba a todos y de repente se dieron cuenta que había algo raro. Mandaron a alguien a supervisar y ahí agarraron que el hombre vino, ponchó a todo el mundo y nos informaron a nosotros. Todo ese departamento estaba robando horas y a todos los van a despedir. Y allí había un individuo que es mi padre espiritual, aquel que me trajo a la fe. Y yo decía, no puedo creer que Rafa cayó. Y de repente me entero que solamente había uno
que no se sometió o que no se prestó para eso. ¿Y quién era? El creyente. Y todos en la compañía, los ejecutivos, decían, wow, y lo aplaudieron. Pero él en todo momento glorificó a aquel quien es su Señor. Y pudieron entonces aquellos impíos, aquellas personas que no creen en el Señor, aquellos que incluso blasfeman contra Cristo, decir, este individuo es diferente. Y no les quedó otra alternativa. ¿Y qué es lo que dice Pedro en su primera carta? Dice en el capítulo 2, versículo 12, fíjate lo que dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, es decir, aquellos que nos vituperan, aquellos que no quieren vernos relucir, no quieren ver que nuestra conducta sea mejor, que sea apropiada, que sea íntegra, pero estos que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Eso es el llamado del creyente. Nosotros no podemos controlar lo que las personas piensen de nosotros o piensen de lo que creemos o piensen de nuestra causa, pero hay una realidad, mi hermano, como seres humanos. Cuando te encuentras con alguien que hace lo correcto, automáticamente quedas con tus manos atadas. Quedas con tus manos atadas. Me pasó otra cosa en el trabajo. Tengo un par de individuos que son fieles creyentes, hermanos en Cristo, y entonces está esta persona que es jefe de ellos, que mundano creo que se queda corto, bebe a escondidas, se roba el material, roba horas y cualquier cantidad de cosas. La conducta de estos dos cristianos le incomoda tanto que los estaba atacando para que los votaran. Porque obviamente yo no puedo hacer lo que es malo cuando tengo personas alrededor mío que están comportándose como deben comportarse, cuando no se prestan para hacer las cosas que no se deben hacer. Entonces incomoda alrededor el entorno de las personas que le rodean. ¿Y a cuántos de nosotros acá no nos ha pasado que cuando llegamos a un grupo que está hablando y que precisamente ahí estaban a punto de echar un chiste subido de tono, nos damos cuenta que allí como que meten el freno de mano, bajan un poquito las palabras, incluso hasta cesa el entretenimiento que estaban tratando de hacer con el grupo de personas que estaban a su alrededor, por la simple y mera presencia de alguien que se sabe que hace y vive una vida apropiada al llamamiento que ha recibido. Entonces, aquí lo que se está hablando, mis hermanos, o lo que el Señor trata de enseñarnos por medio de esta ilustración de la sal, es que la vida del creyente tiene el propósito de preservar la corrupción, como lo hacen en las carnes. Preservarla de la corrupción y mantenerla en su mejor estado. Cómo nosotros influenciamos en nuestro entorno, cómo nosotros impactamos a aquellos que nos rodean de no ser peores de lo que pueden ser. O mejor dicho, ¿tú te has preguntado qué sería de este mundo si los creyentes no estuvieran acá? Porque déjame decirte que solamente Dios lo sabe. Pero en un mundo donde incluso, porque en tiempos pasados no era así, pero es un mundo donde ahorita las leyes morales se rigen por este libro. Porque en el pasado no era así. En el pasado era cada quien hacía como le daba, como le placía, ni hablar de los niños que los mataban o los entregaban en sacrificios, mujeres que no valían nada, era un cero a la izquierda, y entre muchas otras cosas, barbaridades que se ven en la historia de lo que el mundo era. Pero el mundo ha ido cambiando, ha ido evolucionando, se ha vuelto más civilizado. ¿Y por qué creen que se ha vuelto más civilizado? Si no es por la ley de Dios, que ha regido los corazones y ha impactado la conciencia de la humanidad. ¿Y qué sería de este mundo si nosotros no estuviéramos acá para combatir aquellas cosas que están tratando de doblegar para que sucedan, que sabemos que son incorrectas? Porque ha sido siempre una lucha constante entre la luz y las tinieblas.
Y ese es el propósito de la iglesia en la tierra, y ese es el propósito de nosotros como creyentes individuales. Que en nuestro entorno laboral, familiar, de amistad, todos tengamos el propósito de ser sal en medio de ellos, de darle, y ahí viene mi próximo punto, de darle sabor. De darle sabor al ambiente. Que las personas sepan que pueden ver en nosotros a alguien que nos va a dar un buen consejo. Que las personas sepan que pueden ver en nosotros a alguien que nos va a guiar en el camino correcto. Por supuesto, vivimos en un mundo donde todo el mundo quiere ser consejero. Todo el mundo quiere ser Dr. Phil. Y cuando tú te pones a escuchar a veces los consejos que la gente da, tú dices, pero es que la gente, ¿qué está pensando? Si la gente supiera que van a tener que dar cuentas de aquello que enseñan y de aquello que aconsejan, porque ahora son responsables de las acciones de otros, la gente se fuera más cuidadosa en las cosas que dice y las cosas que recomienda. Y ahí te pregunto, mi hermano, porque también es triste ver a veces consejos y recomendaciones y comentarios de hermanos cristianos, que tú dices, pero ¿en qué cabeza cabe? ¿Dónde tú has estado? ¿Qué es lo que tú vas a hacer el domingo a la iglesia? Y no necesariamente estoy hablando de gente aquí, pero gente que dice ser cristiana y de repente tú escuchas que los comentarios son totalmente opuestos a lo que la Biblia enseña. Entonces, ¿cómo somos nosotros o cómo nosotros nos comportamos en el momento en que Dios nos da la oportunidad de influenciar en la vida de otra persona? O mejor dicho, ¿pueden nuestros amigos, nuestros familiares venir a nosotros sabiendo que le vamos a dar un buen consejo bíblico? Un consejo que va a ser a veces doloroso, pero no hay un mejor camino a tomar porque sabemos qué es lo que el consejo divino enseña. O estamos nosotros incluso preparados para dar ese consejo, o simplemente vamos a sacar, como alguien dijo, shoot from the hip. Vamos a sacar de lo que mejor tengamos en nuestra mente en ese momento, basados en nuestros sentimientos. Y entonces quizás dando un consejo que ni siquiera Dios aprobaría. Sin embargo, vienen a nosotros porque creen que nosotros vamos a ser representantes de Dios en ese momento para guiarles a ellos en una dificultad. Entonces, ¿cómo tú tomas en serio, qué tanto tomas tú en serio la responsabilidad que tienes cuando las personas a tu alrededor te miran como un representante de Cristo? Y cómo tú entonces eres esa sal que le da sabor a sus vidas en los momentos de necesidad. O incluso cuando se presenta la oportunidad de servir a otros, creyentes o no creyentes. Y que esto pueda impactar también en sus corazones para decir, wow, a pesar de todo, no tengo herramientas para poder atacar su fe porque Él hasta ahora me ha hecho solo bien. ¿Cómo ponemos nosotros ascuas sobre su cabeza? Sobre aquellos que vituperan, sobre aquellos que blasfeman el nombre de nuestro Señor. Porque aquí, como les dije, la sal actúa en lo secreto. Aquí no estamos hablando de nada contrario, simplemente hacer lo que tenemos que hacer y dejar que sea el Señor el que maneje los resultados en los corazones que nos rodean. Pero entender nuestra responsabilidad, lo cual es la razón de las cláusulas del pacto de membresía, que estemos claros desde el principio, que aquí lo que esperamos de ti no es nada menos que lo que la Biblia exige de nosotros. Y que entenderlo desde el principio ciertamente es el primer paso a poder alcanzarlo, porque si no lo entiendes, mucho menos a poder llegar allí. Obviamente, si tienes los ojos blindados, va a ser muy difícil que le dejes al blanco. Pero si por lo menos estás apuntando, por lo menos en el último aro verde vas a llegar. Así que la sal preserva. La sal es una potencia como antiséptico debido a que es una sustancia que retarda la corrupción en los alimentos. Ahora, la sal tiene también una característica, y es que se corrompe. Si vamos al texto, nos damos cuenta que al final, en el versículo 13, dice, pero si la sal se desvaneciere. Esta parte es interesante porque esa palabra allí, desvaneciere, ahí yo no estoy muy contento con ella. Pero en el lenguaje original, el griego, la palabra es moraden, por ahí va, moraden, que viene del verbo original moros, que significa
algo que es, en cuanto a la alimentación, algo que es insípido. Y la Nueva Versión Internacional lo pone como algo que se vuelve insípido. Si la sal se vuelve insípida, si pierde su sabor, si la sal pierde su sabor, dice el texto, no sirve más para nada. ¿Con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Así que aquí vemos que la sal, a pesar de sus buenas propiedades y sus buenos efectos y su buen uso como elemento, también puede corromperse. Cuenta el doctor Thompson, cuenta el doctor Thompson que en un libro llamado La Tierra y el Libro, cuenta que había un individuo, un mercader, que logró adquirir de parte del gobierno, financiar una grande carga de sal para transportarla a ese país. Como era tan grande esta carga de sal, grande suficiente para cubrir la necesidad de toda esa provincia por años, era tan grande que el individuo agarró y pensó, voy a engañar al gobierno y voy a tomar una porción y la voy a guardar en una aldea donde me conocen y ahí voy a rentar unas casas y allí las voy a echar y de allí voy a sacar yo mi parte, mi buen porcentaje. Pues obviamente en aquellos tiempos los pisos no eran como los tenemos nosotros acá, sino que eran pisos de tierra, así que esa sal echada en esas aldeas directamente en contacto con el piso hizo que la sal que estaba directamente en contacto con ese piso se dañara. ¿Y qué sucedió? Que alguien de aquella época redactó cómo podía ver grandes cantidades de sal siendo echadas al camino para que los hombres la pisotearan. Y eso es lo que sucede, porque si ya la sal pierde su sabor, o de hecho, ¿quién de ustedes agarraría y le va a echar sal a su ensalada y de repente ve que la sal no es blanca, sino que tiene un color así como carmelita, así marroncito, y todavía se atrevería a agarrar la sal y echársela a la ensalada? Obviamente, si ves que pierde su color de pureza es porque hay un problema. No es como el azúcar, que mientras más marrón es más saludable. No, la sal en realidad es blanca. El azúcar blanca es refinada. Pero la sal es blanca y por ende, si tú ves que la sal no está pura, ¿la vas a usar? No, se corrompe. Y mucho menos si ni siquiera te va a dar el sabor, si se vuelve insípida. Pues parecía que esto era un proverbio incluso en los tiempos de Jesús, donde la sal, que ya perdía sus cualidades o era corrompida, de nada servía. Así que la sal puede corromperse. Y la pregunta es, si la sal se corrompe, ¿entonces de qué sirve? Ahora, ¿quiere decir esto que el creyente puede corromperse y perderse? Y para ser entonces echado fuera. Obviamente nosotros en nuestra iglesia creemos en la doctrina de la perseverancia del creyente. Es decir, que sabemos que aquellos que Dios llamó, Dios los preservará hasta el día del Señor Jesucristo, porque Él es el autor y el consumador de la obra. Gracias al Señor entendemos nosotros que no depende de nosotros el llegar hasta el fin de la carrera. Ni siquiera sabemos cómo llegamos al principio, porque en realidad ni nos los merecemos. Porque en realidad sobre nosotros debería recaer mayor culpa porque hacemos lo que hacemos conscientes, mientras que antes lo hacíamos inconscientes. Pero ahora ofendemos al Señor sabiendo lo que está mal. En fin, pero obviamente este es un símbolo que Cristo nos quiere dar a entender de la gravedad cuando un individuo va en contra de la naturaleza a la cual ahora pertenece. Porque hemos sido llamados a ser nuevas criaturas. Y en nuestra nueva naturaleza no deberíamos estar cómodos cuando no estamos haciendo o impactando a nuestro entorno con el llamado que hemos recibido. Y es tan grave el asunto que entonces Cristo lo compara con la sal que pierde sus propiedades y que es ahora corrupta y adulterada. Pero nos advierte que como quiera el creyente sí puede apartarse de lo que es la savia. Recuerden que nosotros somos un pámpano, somos la rama, pero dependemos de la savia nutriente de la raíz que es Cristo. Y que nuestro deber es estar obteniendo de Él constantemente las propiedades que necesitamos para poder entonces, en consecuencia, impactar a nuestro entorno y darle sabor a aquello que nos rodea y preservar de la corrupción aquello que nos rodea, incluso nuestras propias almas.
Y es allí donde entonces esta advertencia le cae al creyente para que entienda que no debe descuidar su llamado y no debe descuidar su responsabilidad, sino mantenerse alerta. Ahora, hay algo que dicen de que un texto fuera de contexto es un pretexto. Y hoy voy a tomarme el atrevimiento de sacar un poco de contexto este pasaje para tener un pretexto. Y lo voy a hacer en lo siguiente, porque aunque el contexto del pasaje es hablarle directamente a los creyentes, a los discípulos, quiero preguntarte, amigo que nos visitas, amigo que simpatizas con los cristianos, porque yo he escuchado comentarios de personas que dicen, no, a mí me gusta contratar a los cristianos porque sé que son personas que no van a robarme, no van a engañarme, van a ser X. Comentarios de personas que no creen. Y hay personas que sí, que simpatizan con los cristianos. Hay personas que simpatizan con la cristiandad. Vienen a la iglesia, se sienten cómodos. Pero ojo, y hay que tener mucho cuidado porque hay una necesidad en el ser humano de sentir que pertenece a algo. Y esa es otra razón por la cual tenemos este pacto de membresía. Porque no queremos que tú vengas acá solamente a llenar una necesidad de pertenecer a la iglesia tal. Iglesia Bíblica Gracia, ¿verdad? No es que no me sé el nombre. Sino que entendemos que la membresía es un compromiso que asumimos con la iglesia de Cristo. Pero sí, hay una necesidad en el ser humano de pertenecer, de ser parte de una familia, ser parte de un grupo, de saber yo soy venezolano, yo soy puertorriqueño, yo soy colombiano. Eso es una necesidad y por eso nos identificamos de múltiples maneras. Porque nos hace sentir que pertenecemos, que existimos. Pero no queremos, querido, que tú que nos visitas, que no has tomado un paso de comprometerte seriamente con el Evangelio de Cristo, de asumir una responsabilidad, de asumir, mejor dicho, pero no responsabilidad, un compromiso de entregar tu vida en total amor y obediencia al Hijo de Dios, al único que puede dar salvación a tu alma. Y que simplemente esa pequeña distancia donde sí, me gusta escuchar, me gusta cantar, me gusta compartir, me gusta comer, me gusta lo que sea, me gusta incluso leer la Biblia. Hay personas que leen la Biblia, pero no tienen un compromiso con Cristo. Y no importa que tanto tú simpatices, no importa que tanto te sientas agradable en medio de nosotros, estás perdiéndote la mejor parte. Porque esto es apenas un preview de lo que va a ser la eternidad. Es rico ser confrontados con la verdad. Es rico ser retados a movernos en una dirección que nos va a ayudar a crecer más en nuestro conocimiento para amar mejor al Señor y servirle mejor. Pero no confundas el que estés aquí aprendiendo con la real necesidad que tiene tu alma de entregar tu vida a aquel que te ama, aquel que estuvo dispuesto a morir por los pecados de la humanidad, de aquellos que se arrepienten. Y obviar todas las cosas buenas que has podido disfrutar en tu vida. Porque, ojo, dice la Biblia que toda buena dádiva viene de lo alto. Es decir, cualquier momento de satisfacción y agrado y felicidad que tú has experimentado en toda tu vida ha sido una obra de la gracia de Dios para contigo, mostrándote su misericordia, mostrándote su gracia con un propósito. No es que tú nada más goces la vida, sino con el fin de que tú recapacites y entiendas que no te lo merecías y que entiendas que debe esto llevarte al arrepentimiento, dice Romanos 2:4. Que todas estas cosas tienen como propósito llevarte al arrepentimiento para que entiendas que aquel que te llama ha sido bueno sobremanera contigo sin tú merecértelo. Y que el solo hecho de estar acá y simpatizar no es suficiente. Pero sin embargo, ya es de por sí una gran bendición que estés acá, que seas impactado por las palabras del Evangelio, que seas impactado con el mensaje de la salvación y que Cristo te ofrezca su salvación a ti. Y que estos mensajes y este tiempo no simplemente sea algo que lo escuches y quede allí, sino que entiendas que Dios te está llamando y te va a llamar a cuentas y que tu alma corre un gran peligro, porque si a los creyentes se les advierte que la sal que pierde su sabor no sirve para nada,
¿qué queda para aquel que ni siquiera es creyente? Donde las cosas que la Biblia habla son terribles, que serán echados a un lago de fuego, que el gusano interno nunca morirá, que allí será el rechinar de dientes, y de allí puedo parar, o no puedo seguir. Pero en esta mañana lo que queremos es aprovechar esta oportunidad para que tú entiendas que si hay advertencias para el creyente que descuida su llamado, cuánta más advertencia hay para aquellos que no entregan su vida en arrepentimiento a Cristo Jesús. Hemos visto que en lo principal, pasando ahora a la segunda porción, va a ser mucho más rápido, no se preocupen, no tengan miedo. Sobre la luz, voy a tener que esquipear algunas cosas para llegar al fin. En lo principal, la sal tiene una función negativa, ya que esta lo que hace es que cohíbe la putrefacción, la corrupción en los elementos en los cuales actúa. Y ahora Cristo usa otra ilustración que es contraria, pero a la misma vez se complementa. ¿Por qué? Porque así como aquella es negativa, aquella es negativa y actúa en lo secreto. Ahora esta ilustración, que es vosotros sois la luz del mundo, es pública, abierta. La luz funciona de una manera positiva y resplandece abiertamente y públicamente. Así que esta complementa a la otra. Son diferentes, pero ambas reflejan cómo la vida del creyente es completa y eficaz en el propósito y en el llamado al cual ha sido traído. Cuando la Biblia habla, vosotros sois la luz, significa que los ciudadanos del reino no solamente han sido bendecidos con estos dones, sino que son también el medio usado por Dios para transmitirlos a los hombres que los rodean. Sin embargo, los cristianos no son la luz en sí mismos. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Porque muchas veces, por naturaleza humana, tendemos a recibir la gloria nosotros mismos. Y es muy normal. De hecho, creo que requiere el estar activos en no caer. Es decir, que un descuido simplemente nos va a hacer andar por ese camino, porque es lo natural en el ser humano. Queremos que nosotros ser el centro de atención, el egocentrismo del ser humano. Pero entender que la luz es Cristo, dice Efesios 5:8, en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Cristo es la verdadera y original luz del mundo. Juan 8:12 dice, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús, alguien lo puso de esta manera. La luna no irradia su propia luz. Simplemente la luna se dispone a reflejar la luz de su Señor, el sol. Cristo es nuestro sol, Cristo es nuestra fuente de luz. Y cualquier luz que podemos emanar nosotros para bendecir a otros es simplemente el reflejo de aquel que nos nutre de su luz. Muy apropiadamente el pasaje nos dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. No sé en tu casa, pero en mi casa las luces están en el techo, en la parte más alta de la casa. A menos que sea la mesita de noche, que quieres una luz tenue. Pero la luz se pone en la altura porque allí puede irradiar y bendecir a más personas y extenderse más en la habitación. Y a eso es que hemos sido llamados nosotros. Mientras que por un lado la sal nos enseña a actuar en lo secreto, a actuar simplemente porque somos personas íntegras. Por el otro lado, lo que la Biblia nos manda es a proclamar a viva voz las verdades del Evangelio, hacerlas visibles por medio de nuestra conducta, por medio de nuestras vidas, para que las personas no tengan de qué reprocharnos.
y que en todo a la final los lleve a glorificar a aquel quien es la causa de nuestro cambio y de nuestra conducta. Hay una razón por la cual nosotros estamos aquí hoy. Hay una razón por la cual cuando tú fuiste llamado al Evangelio, no fuiste tomado inmediatamente y arrebatado al cielo. Hay una razón por la cual el Señor te tiene aquí todavía. Nosotros entendemos que la Biblia dice que el Señor nos amó con un amor entrañable, que nosotros mismos no podemos comprender la profundidad del amor de Cristo. Si ese amor es real, el Señor debería anhelar estar con nosotros, y es ciertamente así. El Señor desea que estemos con Él, y ese es el plan. Pero hay un plan, hay un trabajo todavía por hacer, hay un terreno que todavía hay que trabajar, y a nosotros se nos ha dado la responsabilidad de labrar el terreno. Hay un campo de batalla, hay una guerra en la cual nosotros hemos ido a ser los soldados. Y hay una iglesia que está en gloria, que son aquellos que ya partieron. Pero hay una iglesia militante a la cual nosotros hemos sido enlistados y que voluntariamente nos hemos sometido a servir al Señor como esclavos, porque ojo, la Biblia habla que ahora somos libres, pero no libres que ahora no tenemos a quien rendirle cuenta. Somos libres del pecado y la maldad que antes nos esclavizaba, que antes no podíamos decirle que no, pero ahora libres en Cristo nos permite a nosotros decir no al pecado, sí a la obediencia, y así glorifico al Señor. Entro en campo de la batalla, vengo el domingo, me capacito, me preparo y salgo nuevamente a la batalla hasta que el Señor me lleve a la iglesia en gloria. Entonces, si estamos aquí con ese propósito, y si el Señor nos dejó aquí con ese propósito, lo que el texto nos enseña es que persigamos vivir vidas que impacten nuestro entorno, siendo activos en nuestras funciones, dándole sabor, influenciando a las personas que nos rodean, para que ellos puedan ver en nosotros la luz de Cristo. Debemos ser lumbreras que iluminan un mundo perverso. Filipenses 2:15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ese es el impacto de una vida íntegra. Que no solo somos cristianos los domingos en la iglesia, pero impíos el resto de la semana. Impíos, personas que no tienen piedad. Mateo 5:16 termina de esta manera. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. En conclusión, queremos repasar lo que hablamos. Dice que un buen comunicador primero te dice lo que te va a decir, luego te lo dice y al final te dice lo que te dijo, para que cuando tu mente estuvo por ahí dispersa, oye el Carlos, tuve la oportunidad nuevamente de recalcarte lo que te dije, para no haber perdido mi tiempo, tú sabes. Así que concluimos, la vida del creyente debe ser como la sal que influencia en su entorno, que busca oportunidades para impactar a las personas que están en necesidad, para preservar al mundo de la corrupción y para inyectar el mensaje del Evangelio de vida, de paz en las personas que nos rodean. Debe ser como la luz que irradia la luz de Cristo. Hay una advertencia al creyente descuidado que puede caer en la insipidez espiritual y caer en prácticas de oscuridad. Y si hay una advertencia para el creyente por su inutilidad, ¿qué se puede entonces concluir del no creyente? Y cómo mi iglesia, siendo un medio de gracia, me quiere animar a seguir adelante en esta larga pero muy gratificante carrera cristiana. He aquí lo que dice el pacto de membresía en su tercera cláusula. Como la sal de la tierra y la luz del mundo, nos comprometemos a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Asimismo, prometemos ser celosos de buenas obras y mantener una conciencia limpia delante de Dios y los hombres, para no traer reproche sobre el nombre de nuestro Dios.
Padre Santísimo, en esta mañana te damos gracias por todas tus bendiciones. Permite ahora, Señor, que el mensaje que hemos sido impartidos podamos meditar al respecto y que sea tu Espíritu Santo ayudándonos a crecer en estas áreas, Señor, para la gloria de tu nombre. Ayúdanos, Señor, a ser valientes en un mundo que es hostil a tu verdad, pero ayúdanos, Señor, a saber que eres tú el responsable de los resultados y nosotros solo debemos ser obedientes a tu verdad. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana, Señor. Te doy gracias por todos aquellos que aquí en esta mañana se dispusieron a atender a este mensaje y que con corazones dispuestos, Señor, van a meditar el resto de la semana y que sea tu Espíritu Santo guiándolos, Señor, en todo. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mi hermano.